Les quiero hablar hoy de un tema que se llama dejando de hacer lo malo. Dejando de hacer lo malo. Todo creyente, y nos vamos a basar en Romanos 6, abra su Biblia en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a aprender a dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Ustedes saben, los que han leído la Biblia y los que tienen tiempo en el Señor, que todo creyente tiene que luchar contra tres enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Y estos tres enemigos proceden de nuestra antigua vida. Si nosotros vemos en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 3, nos dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Observamos en este pasaje y vemos que tenemos enemigos con los cuales tenemos que luchar todos los días. El primero de ellos se llama el mundo. El segundo se llama, y nos dice este versículo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y también la Biblia nos menciona en tercer lugar los deseos de nuestra carne. Antes de convertirnos a Cristo, seguíamos la corriente del mundo. La gente que no tiene a Cristo, aunque tenga una religión, si no ha nacido de nuevo y no ha aceptado a Jesús en su corazón, la gente va a seguir la corriente del mundo, y estábamos bajo el control de Satanás y hacíamos los deseos de nuestra carne. Pero cuando nos convertimos a Cristo, Él nos libertó de estos tres enemigos. Él nos libertó de esos tres enemigos, aunque siguen siendo nuestros enemigos, y aunque Cristo ya los venció en la cruz del Calvario, y aunque somos más que vencedores en Cristo Jesús, en la vida diaria tenemos que seguir luchando contra estos enemigos. Todavía continúan atacando nuestras vidas para hacernos cristianos miserables. El mundo te ataca, el enemigo te ataca, la carne te ataca para hacerte un cristiano miserable, y nosotros tenemos que estar alertas para ante los ataques y poder vencer estos ataques que vienen en contra de nuestra vida todos los días. La pregunta es, y les dije del tema, dejando de hacer lo malo. ¿Cómo podemos dejar de hacer lo malo? ¿Cómo podemos vencer estos enemigos que acabo de mencionar? Por medio de Jesucristo que vive dentro de nosotros. Y esto no quiere decir que ya jamás vamos a pecar. Por ahí una doctrina pseudo cristiana, se dicen que los cristianos ya no pecan, pero la Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que cualquiera que diga que no peca, se está engañando. Todos los días pecamos, unos más, otros menos. Otros han conquistado muchos hábitos pecaminosos, otros siguen siendo derrotados por hábitos pecaminosos en su vida, pero todos pecamos y tenemos que santificarnos y dejar de hacer lo malo. El tema de Romanos capítulo 6, regresando a Romanos 6, vamos a aprender cómo dejar de hacer lo malo, cómo vivir en victoria sobre la carne. Vamos a leer los primeros 10 versículos, quiero compartirlos con ustedes y ustedes los pueden ir siguiendo con su Biblia y también en la pantalla. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ya vieron que es bíblico congregarse en vida nueva? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Bien, en los primeros 10 versículos de Romanos capítulo 6, se nos revela, y por favor, anote 3 puntos que voy a compartir acerca de Romanos capítulo 6. En los primeros 10 versículos de Romanos capítulo 6 se nos revela lo que debemos saber. ¿Qué se nos revela en los primeros 10 versículos? Lo que debemos saber. En el versículo 11 se nos enseña lo que debemos considerar, basándonos en lo que ya sabemos. Y del versículo 12 al versículo 23 se nos exhorta a presentarnos. Entonces, este es mi bosquejo. Estos son los 3 puntos que voy a tratar en esta mañana. Los primeros 10 versículos nos enseña y nos presenta lo que debemos saber. Versículo 11 nos enseña lo que debemos considerar, y del 12 al 23 se nos presenta lo que nosotros debemos presentar. Es una instrucción para la mente. Anótele, es una instrucción para la mente, saber, una instrucción para el corazón, considerar, una instrucción de la voluntad, presentarse, una voluntad de nuestro cuerpo. Número 1, ¿cuál es el primer punto? Lo que debemos saber. Anótele. Primer punto, Romanos 6, del 1 al 10. Lo que debemos saber. Quiero hacerle un resumen de Romanos. Si usted nunca ha estudiado Romanos, no ha estudiado la columna vertebral del cristianismo. Romanos, y se lo puede confirmar mi tío, que es el director del Instituto Teológico Internacional, les puede afirmar que Romanos es una de las cartas más importantes que nosotros los cristianos debemos aprender y debemos estudiar. Es muy importante estudiar Romanos, pero déjeme hacerle un resumen. En los primeros 3 capítulos de Romanos se nos habla acerca del pecado, llegando a la conclusión en los primeros 3 capítulos de que todo el mundo está y es culpable delante de Dios. Romanos 3:23, ¿qué nos enseña? Y nos resume los primeros 3 capítulos y dice Romanos 3:23, por cuanto todos, ¿quiénes pecaron? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice la Biblia que usted y yo somos pecadores, por cuanto todos pecaron. Aunque te hayan bautizado de chiquito, aunque te hayan confirmado, aunque te hayan hecho la primera comunión, aunque te hayas ido a la villa de rodillas y te hayas agarrado a nopalazos la espalda, aunque vayas a una iglesia protestante, aunque vayas a una iglesia católica, musulmana, cristiana, protestante, testigos de Jehová, la Biblia dice todos somos pecadores delante de Dios.
porque por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Todos nacemos con pecado. ¿Y saben por qué hay tantas religiones en el mundo? Hay tantas religiones en el mundo por una sencilla razón, que las religiones, por ignorar sus fundadores de esas religiones, la palabra de Dios, no saben y no enseñan que Cristo ya pagó en la cruz por nuestros pecados, y que no nos vamos al cielo por buenas obras, ni por ritos, ni por ceremonias, ni por liturgias, ni por guardar sábados, ni por irnos a la villa, ni por cortarnos el chongo, no, nada de eso, ni por cruzar a las viejitas en las esquinas de las calles, ir a los orfanatorios, vestirte de Santa Claus y hacerle jo, jo, jo en diciembre y regalarle dulces a los niños. Todos somos pecadores, y la paga del pecado, Romanos 6:23 dice, es la muerte. Entonces, ¿cuál es la solución que se nos ofrece para nuestro pecado? Ya me dice usted, Pastor Alan, que somos todos pecadores. Nos dice la Biblia, mejor dicho, ¿qué debo de hacer? Romanos 3:24 nos enseña y nos dice, estamos hablando de los 3 primeros capítulos de Romano, que dice, siendo justificados. ¿Qué significa justificados? Declarados justos, como si nunca antes hubiésemos pecado. Entonces, ¿cuál era la paga del pecado? La muerte. Si cometes un delito, ¿cuál es la paga? La cárcel. Entonces, Dios te declara justo. Versículo 24, siendo justificados por buenas obras, dice la Biblia, por cortarte el chongo, por guardar los ritos y ceremonias, por cantar en el coro de la iglesia. No, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, charis, por su regalo, mediante la redención. ¿Qué redención? La compra de un esclavo en el mercado de esclavos. Tú eras y yo era antes esclavo del pecado, y hacíamos los deseos de nuestro padre, que era el diablo, y estábamos bajo la autoridad del diablo. Pero Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario. Siendo esclavos antes, Cristo paga por tu esclavitud, por tus pecados. Con su misma sangre te compra. Eso es la redención. Él te compra, te hace suyo, que dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Vean el versículo 25. ¿Qué pasa con Cristo Jesús? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en ¿qué? En su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vayan al versículo 26 del mismo capítulo 3. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Vayamos al capítulo 4 ahora. Vamos a ver el capítulo 4 de Romanos, versículo 11 al versículo 12, que nos dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y finalmente veamos el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, que nos dice justificados. Otra vez aparece la palabra justificados. ¿Qué significa ser justificados? Les pregunto, contéstenme en voz alta. ¿Qué significa ser justificados? Ser declarados justos como si nunca antes hubiéramos pecado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Que tus pecados antes de Cristo ya nunca serán tomados en cuenta. Él ya pagó por ti en la cruz. Por eso las religiones no te salvan. El que te salva es Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Justificados, dice, versículo 1, justificados pues, ¿por la qué? ¿Por qué? ¿Cómo somos declarados justos como si no hubiéramos pecado? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio. ¿Quién logró esto? Por medio de Jesucristo. Ahora,
Ya vimos lo que dice el capítulo 3. El capítulo 1, 2 y 3 se nos habla acerca del pecado, llegando a la conclusión de que el mundo es culpable delante de Dios y se nos ofrece una solución. ¿Cuál es la solución? Que Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué nos enseña el capítulo 4 de Romanos? El capítulo 4 de Romanos nos muestra, le estoy resumiendo, que el patriarca Abraham se salvó por la fe. Cristo no murió en el antiguo pacto en la cruz por nuestros pecados. Ellos eran salvos por medio de la fe, ¿sí? Abraham creyó a Dios y le fue contado, dice la Biblia, por justicia. Entonces, en el capítulo 4 demuestra que el patriarca Abraham se salvó por la fe. El capítulo 5, ¿qué nos habla? El capítulo 5 retrocede a Adán y enseña que debido a su caída, toda la raza humana cayó en él. Vean el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos hombres? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, y para los que pudieran objetar que no tienen la culpa del pecado de Adán, y muchos dicen: yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado, yo qué culpa tengo de que me voy a ir al infierno, si yo no tuve la culpa, yo no fui Adán, yo si hubiera sido Adán nunca hubiera pecado. Bueno, quién sabe, yo qué culpa tengo. A lo mejor no tendrás tú no fuiste Adán y no cometiste el primer pecado, pero sí tienes la culpa hoy en día, que Dios te ofrece el remedio, la medicina, para que tú puedas ser limpiado, lavado, comprado de tus pecados y ser renovado por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Vean lo que dice el capítulo 5, versículo 17, a los que dicen que no tienen la culpa de que Adán haya pecado. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, ¿de quién está hablando este uno? De Adán. Vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Vamos a ver ahora lo que dice el versículo 20. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, también ¿qué abundó? Sobreabundó la gracia. Y ahorita oímos hablar y oímos cosas espantosas, terribles en estos días de Halloween. Hace 2 semanas hablé del Halloween y del Día de Muertos y de la calaverita, y queremos Halloween y me da para mi calaverita, y bueno, hablamos de todo eso. Ahí está en Alan Alduz en YouTube y lo pueden escuchar. Es muy importante no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, nos dice la palabra de Dios. Pero nos hemos enterado de cuántos niños secuestraron, no quiero escribirlas en el púlpito porque son desgarradoras. Mujeres muertas, niños muertos, sacrificios, cuerpecitos encontrados, entregados. Si usted cree que es algo inocente: ay, mira, se vistió de vampirito, ay, qué bonito vampirito, ay, qué bonita brujita. Y no sé, en la privada de ustedes, en la privada que yo vivo, que vivimos, que es su casa, no les digo dónde, pero es su casa. Si no, nos van a caer todos al mismo tiempo, pero sí es su casa. Yo pensé que antes nada más los niños se vestían y se disfrazaban, pero resulta que en nuestra privada las señoras de 60, 70, 80 se vestían de brujas, de vampiras, de vampiresas, una se vistió hasta de Pinocho. ¿Verdad que sí? Pía y Estefanos, todos, mi amor. Mi esposa me decía: ven, asómate.
No son niños, son rucos. Ay, ya grandes. Y pidiendo calaverita. Pero bueno. Los que quisieran alegar si somos salvos por gracia, por medio de la fe, ya no podemos perder esta salvación. Entonces, la pregunta es, ¿podemos pecar libremente? Vean lo que dice el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 1. Ahora vamos a Romanos 6, 1 y retomemos nuestro contexto, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted tiene la doctrina y usted cree que la salvación se pierde, está en un error doctrinal muy severo. Quiero que usted lo sepa. Muy severo. Y si también usted es de los que cree que porque somos salvos podemos hacer lo que quiera, tiene también un problema muy severo. Porque si yo no me gané la salvación por mis propios méritos, ¿cómo la voy a perder por mis méritos? Si la salvación yo la obtuve por los méritos de Cristo, entonces Cristo me regaló la salvación, soy hijo de Dios, soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa, tengo las arras de la herencia de la redención adquirida. Efesios capítulo 1 nos enseña esto. La salvación es algo que Dios me regaló, que Dios me dio cuando yo me arrepentí. Pero aquí nos enseña en Romanos capítulo 6, en el versículo 1 y en el versículo 2, para aquellos que dicen, entonces si no se pierde la salvación, entonces podemos ser cristianos y pecar al fin, que aunque lleguemos de panzazo al cielo, la salvación no se pierde. Y Pablo estaba dirigido por el Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo, hablándole a estos cristianos. Y Dios te quiere hablar en esta mañana, Vida Nueva para el Mundo, y a todos los que están viendo en las redes sociales, que la Biblia nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque Dios ya nos salvó por la gracia de Dios que nos dio la salvación? Y dice en el versículo 2, en ninguna manera. El creyente ha muerto al pecado. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el pecado cuando Dios ya nos ha dado la vida eterna? Cuando somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Un verdadero hijo de Dios es un hijo de Dios que tiene la naturaleza regenerada por el Espíritu Santo en su vida. Ahora, yo les dije que les iba a hablar de 3 puntos. Dentro del primer punto, ¿cómo se llama el primer punto? Lo que debemos saber. Los primeros 10 versículos. Anote 3 subpuntos en ese primer punto. Vamos a encontrar si podemos pecar libremente. ¿Qué nos dice la Biblia? El capítulo 6 se nos dice que tenemos que entender 3 verdades que tienen que entender el día de hoy bajo el punto de lo que debemos saber, bajo el punto 1. Primero, tenemos que saber algo en cuanto al pecado. Tenemos que saber algo en cuanto al pecado. Yo ahorita lo voy a explicar qué es lo que tenemos que saber. Número 2, tenemos que saber algo en cuanto a la obra de la cruz. Para que anoten más rápido, no pongan tenemos que saber, nada más pónganle asterisquillos, comillas. Y 3, tenemos que saber algo en cuanto a nosotros mismos. Para los que no apuntaron las 3, me voy a ir uno por uno y los van apuntando. Entonces, primero, dentro del capítulo 6 de Romanos, se nos enseñan 3 cosas para la pregunta que nos hace Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Podemos pecar libremente? O sea, cuando nos convertimos a Cristo, ¿sacamos nuestra licencia para pecar? ¿Cuántos han sacado licencia en Querétaro? Yo he sacado la del DF, bueno, la Ciudad de México, ya se me venció hace mucho. He sacado la de Toluca. Y le digo a mi esposa, vamos a sacarnos la de Querétaro. Dios mío, aquí no es como en la ciudad o como en Toluca. A lo mejor las leyes dicen que sí,
pero aquí sí te la aplican. Primero pagas, es que eso es lo importante. Primero pagas. Y después le digo, ¿y dónde me dan mi licencia? No. Luego te apuntan todos tus datos, te registran, te preguntan, comprobante de domicilio. Bueno, ¿dónde recojo mi licencia? Tiene que ir a un chequeo médico. ¿Qué? Con el oculista. Y gracias a Dios que llegó hasta la línea donde yo veo bien. Y me pasó. ¿Sí? Me hubiera llevado las letras chiquititas. Le hubiera dicho, oye, pues no voy a manejar una nave espacial, ¿sí? Le digo, ¿dónde voy por mi licencia? No, ahora tiene que hacer su prueba de manejo. Así nos dijeron a mi esposa y a mí. ¿Qué? Ah, no, tiene que hacer su examen. Tiene que hacer un examen con 10 preguntas. Dije a mi esposa, mi amor, yo tengo manejando más de 30 años. Lo vamos a pasar así, mira. Y me hicieron 10 preguntas y contesté. Me dicen, reprobado. Reprobé. Le digo, oiga, ¿y qué? ¿Esto ya no? Le doy gracias a Dios por los que trabajan en licencias en tránsito aquí en Querétaro. No te piden mordida, no te piden una lana, no te dicen, pues aquí nos arreglamos. No, le vamos a dar otra oportunidad. Ah, hasta esos son misericordiosos. Y ahora sí, leí cada pregunta, son bien capciosas las preguntas. Leí cada pregunta y cuando acabé dije, Señor, espero que sí, ahora sí. Sí pasó. ¿Dónde me dan mi licencia? Ahora tiene que hacer su prueba de manejo. ¿Qué? Eso no nos había tocado en el DF ni en Toluca. O en otros estados no sé cómo funciona la cosa, pero aquí sí aplican la ley. Gracias a Dios por eso. Entonces te ponen unos conos, primer cono, segundo cono, tercer cono, 2 conos gigantes. Los que han sacado la licencia saben de qué hablo. Te hacen manejar el carro en zigzag de frente y de regreso en zigzags para atrás. Y luego estacionarte en 2 movimientos. La pasé, eso sí, soy re bueno para eso. Pero sí vimos cada gente que se llevó todos los conos. No podías pisar ni un cono. Había uno antes de nosotros que se los llevó de ida y de regreso. Y los dejó aplastados. Y no pierdes tu dinero. Te dicen que tienes un lapso de 2 o 3 meses más de que tomes clases y regreses a tomar tu licencia. Cuando me dieron mi licencia, después ya estábamos ahí, ya me habían tomado la foto, mi esposa también, los dos pasamos la prueba, nos dieron esta licencia, dije, wow, me costó esta licencia, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero cuando sacas tu licencia no te dicen, ya tienes licencia para pasarse los semáforos, ¿verdad que no? Con esta licencia es una charola para ponerse en doble fila, ¿verdad que no? Esta licencia puede meterle en la avenida 5 de Mayo a 160 las veces que quiera. No, esa licencia es para que si tú quebrantas o infringes una ley, si no tienes licencia no te la acabas. Te quitan el automóvil, te llevan detenido, porque estás infringiendo la ley. Cuando nosotros nos convertimos, ¿a quién le costó darnos esa licencia? A Jesús. Y cuando Cristo nos salva y nos hace hijos de Dios, ¿nos dio licencia para hacer lo que nosotros queramos? La respuesta es no. Por eso les puedo decir acerca del pecado. ¿Qué enseña acerca del pecado? Dentro del punto número 1. ¿Qué enseña la Biblia acerca del pecado? La Biblia nos dice que el pecado esclaviza. El pecado siempre comenzará con lo que parece libertad, pero siempre acabará con la esclavitud. El domingo pasado hablábamos de que Satanás opera diferente que Cristo. Satanás siempre te da lo mejor al principio y te roba todo al final.
Las primeras copas que te tomaste, jijiji, jajaja, jojojo, arriba de una bocina bailando y ay, qué sé qué, y selfie, y ay, tus amigas, y todos, wow, no, qué jarra te pusiste, no, te admiramos, casi. Y pura diversión. Pero yo quisiera ver a esa muchacha dentro de 10 años siendo alcohólica, en un centro de rehabilitación, casada, abandonando a sus hijos. Eso no te lo muestra el mundo. Tu primera raya de cocaína. Uy, no, qué chido. Ay, no, me siento Superman. Y, ay, no. Tu primer toque. Tu primera infidelidad. Tu primera relación sexual ilícita, fuera del matrimonio, o siendo joven. No, estuvo muy padre, Satanás siempre te da lo mejor al final y después la embarazaste. Te enfermaste de un gonorrea, te enfermaste de una sífilis. Tienes que cargar ahora por toda la vida con ese chamaco, con esa chamaquita. Toda la vida es tu hijo. Tienes que salirte de la escuela. Eso no te lo presentó el diablo cuando te presentó la primera relación sexual. Vean cómo Satanás te ofrece lo mejor al principio y al final te roba todo. Cuando ya eres un alcohólico, cuando ya eres un drogadicto, cuando estás anexado, cuando estás en un centro de rehabilitación. Pero ¿cómo comenzó todo? Siempre que quieras tomar, que quieras drogarte, que quieras, acuérdate cómo acabas. Cómo golpeas a la esposa, cómo abandonas a los niños, cómo acabaste internado, hospitalizado, vendiendo tu microondas, vendiendo tu refrigerador, empeñando media cosa. ¿Por qué? Porque Satanás te lo pone bonito al principio y al final te roba todo. Y Dios es diferente. Te da lo mejor que es Jesucristo, pero te hace pasar por desiertos, por tribulaciones. Es que yo pensé que cuando me hiciera cristiano, Dios me iba a sanar. ¿Quién te predicó eso? Es que yo pensé que con Cristo iba a ser rico, que con Cristo te predicaron un evangelio diferente. Perdónenme, pero la Biblia nos enseña que el cristiano es y atraviesa pruebas y desiertos. Y al final el Señor nos da lo mejor. Si tú eres fiel, el Señor te da lo mejor al final. Y yo que soy cristiano y me consagro y mira que me va re mal y que no me alcance, pero sé fiel al Dios. No dejes al Señor, no dejes de amar a Jesús, no dejes de confiar en sus promesas, en su palabra. Créeme que esto se va a acabar, este mundo se va a acabar, tu vida se va a acabar un día y vas a llegar un día al final donde el Señor te recompensará por cada obra, cada pensamiento, cada alma que ganaste, por cada esfuerzo que hiciste, por cada centavo, cada peso que ofrendaste, diezmaste para la obra de Dios aquí en la tierra. Todo eso será recompensado por la eternidad en los cielos. Por eso dice Cristo, no mirando lo que vemos aquí abajo, sino mirando las cosas de arriba, con el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Siempre nuestra mirada en Jesús. Nos traicionaron, me fueron infiel, me corrieron del trabajo. Pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Cristo. El capítulo 6, versículo 16 de Romanos nos dice: ¿no sabéis si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado? Esto es lo que quiere que sepa Dios acerca del pecado, que el pecado nos esclaviza. Anote por favor algo muy interesante acerca del pecado. El pecado entra en nuestra vida como un invitado. Siempre el pecado es un invitado a tu vida porque tú lo invitaste. Tú te echaste ese primer cigarro, tú lo invitaste. Tú te diste ese primer toque de marihuana, tú lo invitaste. Tú tuviste esa primera relación sexual fuera del matrimonio, con tu novio o con un amigo, tú lo invitaste. El pecado entra en nuestra vida como un invitado. ¿Saben cómo se convierte después ese invitado? Se convierte en tu amigo. Tú lo conoces y él te conoce. Pregúntele hasta alcohólicos si no dicen que su mejor amigo es su botella.
Hasta hablan con ella, la consultan. No toman decisiones si no está su botella. Se convierte en tu amigo. La pornografía se convierte en tu amigo. ¿Por qué tu amigo? Porque interactúas, tienes comunión con lo que están viendo tus ojos. Primero lo invitaste, lo viste una vez, no lo quitaste, comienzas a interactuar, se convierte en tu amigo porque pasas tiempo viendo pornografía, se convierte en un amigo y él te conoce y tú lo conoces. Y luego, después de convertirse en tu amigo, y ya que está bien cuatote tuya la botella y el toque y la fornicación y el robar y todos los pecados que tú me puedas mencionar, luego ese amigo se convierte en tu esclavo, en un tirano. Se convierte en tu peor pesadilla, en tu destrucción. Primero comenzaste con la ouija. Ay, se mueve. Ay, pregúntale si sí o si no. Ay, sí. Ay, no, ay, ¿es qué? Y después se convierte en tu amigo, ya para todo lo comienzas, y de repente comienzan a ser apoderados de ti espíritus demoníacos, pesadillas en las noches, temores, frustraciones, fobias, comienza a atormentarte Satanás, comienza a hacerte pensar que estás loca, que estás loco, pero es que tú lo invitaste a tu vida. Tú le dijiste welcome home, bienvenido a casa. Y esas cosas tenemos que decirle fuera. La mayor parte de las personas que pecan creen que el pecado les va a brindar un servicio, pero qué equivocados están, porque ellos son los que están sirviendo al pecado. Y por causa de que hemos sido justificados del pecado, ya no existen cargos o acusaciones de Dios en nuestra contra por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En Juan 5:24 nos dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Número 2, dentro del punto 1, acerca de pecado, acerca de la obra de Cristo. Cuando alguien confía en la obra de Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo le bautiza. Hace rato hablé en mi primer estudio de las 9 de la mañana de que una vez alguien llegó conmigo y me dijo: pastor, fíjese lo que me dijo: pastor, ¿usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo? Yo pensé que estaba bromeando la primera vez que me hicieron esa pregunta. Le dije: sí, claro. Ah, entonces habla en lenguas. Le dije: no hablo en lenguas. Entonces no tiene el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. A ver, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a leer Biblia y vamos a ver que la misma Biblia nos explique. El Espíritu Santo, fíjate lo que hace en tu vida: te bautiza, te amalgama, te mezcla, te funde y te identifica en el cuerpo de Cristo. Y esto ocurre una sola vez en tu vida. 1 Corintios 12:13. Así cuando alguien te diga eso, dile 1 Corintios 12:13 y dile: léelo. Así dile: léelo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Léelo. Ahí está en la Biblia. El día que tú te convertiste al Señor, fuiste bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Tienes el bautismo del Espíritu Santo. Formas parte del cuerpo de Cristo. Todo creyente tiene el don del Espíritu Santo. Y todo creyente se ha identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión. Y esa es una maravillosa revelación de Romanos capítulo 6.
Y esta es la razón porque nos dice las palabras que leímos de Romanos 6, 1 y 2, que hemos muerto al pecado. Esto quiere decir que el pecado no está muerto en mí, sino que yo estoy muerto al pecado. El pecado está bien vivito y coleando, pero nosotros hemos muerto al pecado porque dice la Biblia, hemos sido sepultados con Cristo y resucitados en vida nueva. Y como consecuencia, veamos lo que dice el capítulo 6, versículo 18 de Romanos. Dice, capítulo 6, versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando nos convertimos, ¿qué hizo Dios? Nos libertó del pecado. Versículo 22, mas ahora que habéis sido, ¿qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias, Padre. ¿Y qué dice acerca de ti mismo? En tercer lugar, no es el punto 3, el punto 1. Y ya voy a terminar. No crean que apenas vale el primer punto y faltan 2 más. Hace 2 domingos les decía que un sermón más o menos que preparamos, si te preparas bien, te toma entre 17 y 30 horas, ¿no, Uciel? Para que dure 1 hora. Y para que digan, ya se colgó. 30 horas preparando un mensaje para que digan, ya que va a acabar. Bueno, pero sí ya voy a acabar. Acerca de usted mismo, en tercer lugar necesitamos saber algo acerca de nosotros mismos. Debemos escoger el amo o Señor a quien servir. El propósito de nuestra vida no es hallar nuestra libertad, sino hallar nuestro Señor. Cuando encontramos al Señor de señores, a Cristo, entonces tenemos la clase correcta de libertad. Si el pecado es tu Señor, entonces tú le servirás al pecado y te esclavizarás y te derrotará y te llevará a una vida de desesperación, desilusión y vaciedad. Punto 2, ahora sí es punto 2 de los 3 que les dije, ¿sí? Lo que debemos saber, 2, cómo debemos de considerarnos. En la carta a los Romanos se usa 19 veces el vocablo consideraos. Algunas veces se tradujo imputar o contar como, 19 veces se utiliza el vocablo consideraos en Romanos, y se tradujo en algunas ocasiones imputar o contar como. Y esta es la segunda instrucción que se nos da. Vean lo que dice el versículo 11. Así también vosotros consideraos. Esto le está hablando Dios a usted. La Biblia nos está hablando y nos está diciendo, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cuando conoces la Biblia, te das cuenta que tú no puedes hablar con los muertos. Ya están muertos. Ya están en el infierno o están en el cielo. No están en el limbo, en el purgatorio, ni en ningún otro lado. En ninguna parte de la Biblia nos habla del purgatorio, en ninguna. Ni siquiera los libros apócrifos dicen ni mencionan el purgatorio, ¿sabía usted? Para los que dicen, no, es que Macabeos habla de hablar con los muertos, mas no menciona el purgatorio. Y son libros que nunca fueron aceptados como el canon de la Escritura. No forman parte de los 66 libros inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces tú no puedes hablar, o sea, ¿cómo que le vas a dar una ofrenda a los muertos? No, o sea, ¿cómo? No entiendo, I don't understand. Hágame entender con la Biblia. Y me acuerdo de una historia que de esas que tantas contaba mi papá, pero de esta me acuerdo muy bien porque la contó muchos años y se me quedó grabada. Casi en cada sermón la contaba, pero bueno, ya no la ha contado últimamente, ya se sabe otras nuevas. Pero
Él decía que una vez fue una señora fifí, ahora que está de moda las fifís, ¿no? Fue la señora fifí al cementerio con unas rosas acá, pero impresionantes para su muertito. Y se encuentra con una indita con su muertito, y tenía pozole, tamales, tenía guacamole, tenía toda una ofrenda de comida para su muertito. Y llega la señora fifí, se le queda viendo y dice: ay, india bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer todo eso que le estás trayendo? Y dice: pues cuando el suyo venga por sus flores. Es lo mismo. Ya no hay nada que puedas hacer tú por un muerto. No puedes orar por un muerto, no puedes consultar a un muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dijo Cristo. Un muerto ni siquiera sabe lo que le estás haciendo, o está en el cielo o en el infierno, no sabe qué está pasando con su cuerpo. Lo incineran, lo entierran, lo echan al mar, una coladera, ni se va a enterar. Hay unos que dicen: cuando me muera quiero que me canten la incondicional de Luis Miguel. Todavía hay cristianos que dicen: cuando yo me muera quiero que canten mi alabanza favorita, Sublime Gracia. Digo, si lo haces para que la gente alabe a Dios, está bien, pero tú no vas a oír nada. Ni vas a saber qué te cantaron, ni dónde te enterraron, ni dónde estás. Y uno, cuando me muera, y yo he visto que hacen hasta unas criptas, y allá en el norte me dice mi esposa que es muy común ir a cementerios donde de veras son unos lugares que están más grandes que nuestra casa. Mausoleos, no sé cómo les llaman, ¿no? Pero casi como los faraones, los enterraban con sus caballos, con sus jinetes, con sus esposas, con todo para que las disfruten en la otra vida. Hágame el favor. Hebreos 9:27, que lo borramos de la Biblia, que dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Considerar significa, consideraos, significa, versículo 11, consideraos muertos al pecado. La palabra considerar significa fiarse, apoyarse, confiar en, tener seguridad en lo que Dios dice que es verdad. Si yo te hablo por teléfono y te digo, amigo Sergio, te acabo de depositar 500 pesos a tu cuenta. Él, como es mi amigo, va a confiar en que se los deposité, pero por si acaso me dice: mándame la foto del depósito. Cuando él ve la foto del depósito, ya sabe que le deposité. Y eso significa consideraos. Eso significa que tú ya debes de considerarte y tener esa confianza que ya estás muerto al pecado. Y que debes apoyarte en esa confianza. Considerar simplemente significa creer que lo que la palabra dice es verdad en mi vida y es actuar por fe. Yo te pregunto en esta mañana: ¿te estás considerando muerto al pecado, pero vivo para Dios por medio de Jesucristo? Y terminamos con esto en el versículo 12 y 13 y vamos con el punto 3, lo que debemos de presentar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, ni tampoco presentes, estamos hablando lo que debemos de presentar, no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice la Biblia: presenta tus manos, tus ojos, tus piernas, tus órganos reproductores masculinos, femeninos, preséntaselos a Dios. Dáselos a Dios. No, tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Es de Dios, es templo del Espíritu Santo. Y así como antes usabas estas manos para robar y eras re bueno para abrir carros, y eras re bueno para hacer muchas cosas, y eras muy bueno para transar, y eras muy bueno para que te salga la uñita y agarrabas el billetito que no te correspondía y se
sin que nadie se diera cuenta. Así como eras bueno para muchas tranzas, ahora presenta tus miembros para servir a Dios. El que hurtaba no hurte más, sino haga con sus manos lo que es bueno para la necesaria edificación, dice la Biblia. Hazte bueno para las cosas de Dios. Hazte bueno para pegar pósters, para regalar volantes, para predicar en las calles, para invitar, para orar por la gente. Hazte bueno en las cosas de Dios. Hazte un experto en las cosas de Dios. Madura en las cosas de Dios. Antes eras buenazazo para el chupe, buenísimo para invitar, invitabas 5, 6, 7 amigos y tú, yo picho, yo pago 15,000 pesos, 25,000, 30,000, botellas de 5,000 y vienes a la iglesia y ay, a ver, ¿cuánto tengo? 3 varos. Pues es lo que tengo. Te conviertes a Cristo y te conviertes en un codo para la obra de Dios. ¿Cómo es posible que en un table, en una discoteca, a los cuates le dabas tanto a la perdición, a la prostitución, y vienes aquí, y, uy, ya van a pedir la ofrenda, uy, ya esto, y aquello? Es un privilegio dar a Dios. Es una bendición. Esta iglesia no estaría creciendo gracias a sus oraciones, sus ofrendas, nuestras campañas evangelísticas, los estudios bíblicos. Es un trabajo en equipo. Somos todos. Y creceremos, pero ahorita estamos poniendo las bases, los cimientos. ¿Ven este edificio que está aquí? Que muchos me decían si se iba a caer, no se iba a caer, que no sé qué. Pues depende de los cimientos que tenga. Supuestamente tiene buenos cimientos. Ya están edificando, va a ser el dueño 3, 4 pisos más. Nosotros vamos a tener este primer salón. Ya le invertimos una cantidad de las ofrendas y diezmos que ustedes han depositado. Hermanos, si Dios quiere, en 1 o 2 semanas está listo, dependiendo de los recursos. Pero ya véanlo, asómense cómo hemos avanzado en los detalles de ese salón y luego en el salón que está a un lado. Pero a lo mejor un día tendremos un terreno, a lo mejor un día edificamos una iglesia para Vida Nueva para el Mundo y ya llegan más personas. Pero ahorita ¿cómo vamos a poder tener 1,000 personas, 2,000 personas, 1,500 personas si los que somos pocos ahorita no somos fieles en lo poco que Dios nos ha dado? Yo estoy convencido y creo con todo mi corazón que Dios trajo esta iglesia para hacer bendición a esta ciudad, para que seamos siervos de otras iglesias, para que preparemos jóvenes en palabra de vida, en las misiones, en otros institutos, en el ITI, en los discipulados. Tenemos que preparar jóvenes, preparar adultos, preparar matrimonios, hacer congresos, hacer campañas evangelísticas. ¿Todo para qué? Porque Querétaro necesita escuchar las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que presentarnos a Dios. Tenemos que apuntarnos. ¿Cuándo va a haber pegadera de pósters, pastor? ¿Cuándo va a haber repartidera de volantes? ¿Cuándo? Yo me anoto. Debería haber cola. Debería ser el primero en presentarte. Yo le decía el sábado a mi esposa, gracias a Dios por los que vinieron. Si Cristo con 12 hizo no sé qué cantidad de maravillas. Estábamos como 17, 20 el sábado. Yo le dije, hay muchos que trabajan el sábado, pero qué triste de aquellos que no tenían nada que hacer el sábado en la mañana, prefirieron quedarse jugando Xbox, viendo Netflix, durmiéndose tarde y no tener el privilegio de levantarte y decir, hoy voy a pegar 20, 30 pósters, hoy voy a volantear, voy a evangelizar. Tenemos que ser una iglesia que esté y tenga carga por las almas perdidas. El otro día veía, y con esto termino, un programa de una mujer que perdió a su hija. Y salen esos programas de Discovery Channel, de Investigation Discovery. Y mira, cuando se perdió esa muchacha, se hicieron volantes, se busca y pusieron la foto de esa muchacha.
Y la pura mamá pegó quién sabe cuántos miles de fotos en los postes buscando a su hija. Luego se unieron los vecinos. La cosa es que se estaban pegando y distribuyendo cerca de 50,000 volantes en Los Ángeles, California, para encontrar a esta muchacha diarios. Por la desesperación de encontrar a esta niña, esta muchacha perdida, que nunca la encontraron, acabó siendo asesinada. La encontraron muerta. Si nosotros con esa misma desesperación y con esa carga de ver a los perdidos que todos los días se van al infierno y que tú pudiste haber sido una bendición, y con esa desesperación repartieras folletos, ganaras almas, te involucraras en el evangelismo, porque todos los días se están yendo queretanos al infierno, mexicanos al infierno, el mundo se está perdiendo y no hay carga por las almas. Un gran predicador decía: aunque todo Europa estuviera lleno de vidrios rotos y no tuviera pies, me iría de rodillas puerta por puerta, con las rodillas sangrando, clamando y diciendo: vengan a Cristo y sean salvos de sus pecados y no vayan a ese lugar de tormento que es el infierno. Preséntate a Dios, sirve en la iglesia, anótate en un ministerio, sé decán, sé seguridad, escuela dominical. Presenta tu cuerpo a Dios. Y observamos la distinción que hace entre el pecado y el cuerpo en el capítulo 6, versículos 12 y 13. El cuerpo no es pecaminoso, es neutral, pero existe un poder maligno que trabaja, existe un poder maligno, retiro lo que dije, lo de neutral. Existe un poder maligno que trabaja dentro de la carne, el viejo hombre. Pablo lo decía: lo bueno que quiero hacer, eso no hago, y lo malo que quiero hacer, eso hago, y me encuentro de mí, y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego nos dice en el capítulo 8 de Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas los que viven según el Espíritu. Y comienza a hablarnos del poder de vivir en el Espíritu, y la debilidad y la enfermedad espiritual de lo que es empezar a vivir la vida cristiana en la carne. Un cristiano que no tiene carga, un cristiano que no tiene fuego, un cristiano que se le ha pagado su primer amor por Cristo. ¿Se te ha pagado a ti tu primer amor? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, dice la palabra. Mi mente debe de saber esta verdad, pero mi corazón debe considerarla, y mi voluntad debe de actuar de acuerdo a esta verdad. Reflexionemos y recordemos que el pecado llega a nuestra vida como un huésped invitado. Pronto se convierte en un amigo, después en un sirviente, después en un patrón. Tú crees que tienes el pecado bajo control. El pecado es la realidad, te tiene a ti bajo control. Ven a Dios en arrepentimiento en esta mañana. Ven a Él y dile: a mí, Señor, parece que se me ha dado licencia para pecar y hacer lo que yo quiero, pues no he vivido conforme a tu voluntad. Se ha apagado el fuego, la llama en mi vida, en mi corazón. El pecado está reinando en mi cuerpo, en vez de yo estar gobernando en el poder del Espíritu al pecado en mi cuerpo, en mi vida, en mi carne, en mis pensamientos. Oro por todos aquellos que han perdido ese fuego en su vida. Que tú puedes tener 30, 40, 50 años en Cristo y seguir encendido por el Señor, seguir prendido por Cristo, y saber que al final seremos recompensados. Las coronas, los galardones, los premios vendrán. Muchas veces no veremos
quizás muchas recompensas que nosotros nos imagináramos y quisiéramos tener en la vida, pero esta vida va a acabar y va a haber una vida después de esta vida, y esa vida es la que valdrá la pena porque durará por el resto de la eternidad, por toda la eternidad. ¿Cuántos en esta mañana no tienen a Cristo en su corazón? Tienen una religión, son protestantes, cristianos, católicos, mormones, musulmanes, pero no tienen a Jesús. Jesús no ha nacido dentro de sus corazones. No han invitado a Cristo a su corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Que el Señor a través de su Espíritu te quite esa venda en los ojos y te des cuenta que hoy necesitas un Salvador. Necesitas a Jesús en tu vida. Acepta a Jesús. Pídele a Jesús que entre a tu corazón. Haz esta oración. Si estás arrepentido y crees que eres pecador y crees que Cristo murió por ti, repite la oración que yo voy a hacer. Dile: Dios, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Hoy tomo una decisión, la más importante de mi vida, de abrirte mi corazón y pedirte que entres en mi vida, perdonándome, creyendo que tú moriste por mí en una cruz y derramaste tu sangre para comprarme y hacerme una nueva criatura. Te abro las puertas de mi corazón. Te invito, Señor Jesús, en mi vida. Así con sus ojos cerrados, todos, si hay alguien que hizo esta oración, a mí me gustaría ver la mano de ¿quién hizo esta oración? Levante su mano. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más hizo esta oración? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera recibir a Cristo en su vida, su corazón? Damos gracias a Dios.